Muchos hombres tienen la idea de que ser inteligente es todo lo que se necesita, que si comprenden más, analizan con mayor detalle o procesan información más rápido, la vida eventualmente se alineará a su favor. Piensan que el talento natural puede suplir la ausencia de perseverancia, que tener claridad mental equivale a tomar acción de manera repetida, y que saber qué se debe hacer es prácticamente igual a hacerlo de verdad. Pero yo, Brian Tracy, he visto que esa forma de pensar arruina más posibilidades que cualquier escasez de oportunidades. He comprendido que la inteligencia sin un hábito de acción constante no genera logros, solo crea explicaciones elaboradas sobre por qué no se pudo avanzar. El hombre listo que carece de disciplina siempre halla motivos, justificaciones y argumentos teóricos. El hombre con disciplina, aunque tenga menos talento innato, encuentra maneras de progresar. La disciplina actúa cuando la inteligencia vacila, avanza cuando la mente quiere negociar, y construye cuando los pensamientos se dispersan. Y el instante en que un hombre comprende que no triunfa quien mejor piensa, sino quien mejor cumple, deja de depender de su agudeza y comienza a valorar el poder silencioso de la constancia diaria. Ahí es donde todo cambia, no debido a ideas nuevas, sino gracias a acciones repetidas. La mayoría sobreestima el valor de su capacidad intelectual y subestima el precio de no ser disciplinado. He aprendido que pensar bien no impulsa la vida hacia adelante, sino va de la mano con una ejecución constante. Puedes entender a la perfección lo que deberías hacer. Puedes examinar cada situación con exactitud. Puedes prever obstáculos y posibilidades, y aún así permanecer exactamente en el mismo sitio durante años, porque la inteligencia sin disciplina se transforma en un instrumento para justificar la falta de acción. El hombre inteligente sin disciplina habita en el reino de lo posible. Siempre sabe lo que podría hacer, lo que haría en condiciones perfectas, lo que funcionaría si contara con más tiempo, más energía o una situación más favorable. He comprendido que ese podría es uno de los refugios más cómodos para el ego. Te permite sentirte capaz sin exigirte que lo demuestres. Te permite sentirte superior sin necesidad de cumplir. La disciplina, por el contrario, no debate. No necesita comprenderlo todo antes de moverse. He visto que la disciplina comienza justo donde la inteligencia suele detenerse, en la repetición de lo fundamental, en hacer lo correcto hoy, mañana y pasado mañana, incluso cuando no hay motivación, incluso cuando no hay novedad, incluso cuando ya sabes cómo terminará la tarea. Esa repetición resulta aburrida para una mente brillante, pero es precisamente lo que edifica resultados tangibles. Muchos hombres se sienten frustrados porque perciben que su potencial supera a sus logros. He aprendido que esa distancia casi siempre se explica por una falta de disciplina, no por una falta de capacidad. La inteligencia te señala el camino, la disciplina te hace recorrerlo, y recorrerlo implica fatiga, monotonía, y a veces la sensación de estar haciendo menos de lo que podrías, pero en realidad estás haciendo lo que importa. El problema de confiar demasiado en la inteligencia es que te vuelve indulgente contigo mismo. He comprendido que el hombre inteligente siempre puede explicarse por qué hoy no, porque esta vez no era el momento, porque necesita ajustar un poco más el plan, y cada explicación que aceptas debilita el hábito de cumplir. La disciplina no se explica, se ejecuta, no negocia, decide. Aquí surge una verdad incómoda. La disciplina no requiere que te sientas listo. He aprendido que exige que te sientas responsable. El hombre disciplinado actúa incluso con información incompleta. Ajusta sobre la marcha, corrige avanzando. Mientras el inteligente espera una claridad total, el disciplinado ya dio 10 pasos y aprendió más en el proceso que el otro tan solo pensando. La disciplina supera a la inteligencia porque genera identidad. He visto que el hombre disciplinado deja de preguntarse quién podría ser y empieza a transformarse en alguien confiable, alguien que cumple, alguien que termina lo que empieza, alguien que responde incluso cuando no tiene ganas. Esa identidad tiene más peso que cualquier coeficiente intelectual, porque el mundo responde a lo que sostienes, no a lo que comprendes. Muchos hombres le temen a la disciplina porque creen que los va a limitar. He aprendido que ocurre lo opuesto. La disciplina reduce el caos mental, elimina decisiones innecesarias, libera energía que antes se malgastaba en dudar, postergar y justificar. El hombre disciplinado no piensa menos, piensa mejor porque actúa primero. En este punto inicial es clave comprender algo. La disciplina no es un castigo, es dirección, no es rigidez extrema, es coherencia básica. No es renunciar a la inteligencia, es ponerla al servicio de la acción. Cuando la inteligencia y la disciplina trabajan unidas, el progreso se vuelve inevitable. Pero cuando compiten, la disciplina siempre gana, porque al final la vida no premia al que más entiende, premia al que más sostiene. Y el hombre que empieza a respetar la disciplina por encima de su propia brillantez, deja de vivir en el potencial y empieza a vivir en los resultados. Ahí es donde sucede el cambio real.
no cuando piensas diferente sino cuando actúas igual, incluso cuando ya no tienes deseos de pensar. La mayoría de los hombres inteligentes cree que la disciplina es algo que puede activarse cuando sea necesario. He comprendido que esa creencia es uno de los errores más costosos que hay. La disciplina no funciona como un interruptor que enciendes cuando la motivación baja. Comparte en los comentarios cuál es el hábito que más te cuesta sostener cada día. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. Funciona como una infraestructura que o existe o no existe. Y cuando no existe, la inteligencia queda sola improvisando, justificando y posponiendo. El hombre inteligente suele confiar en su capacidad de reaccionar. Cree que llegado el momento sabrá qué hacer. He aprendido que esa confianza es peligrosa, porque la vida no premia la reacción brillante. Premia la preparación silenciosa. El hombre disciplinado no espera el momento ideal, lo crea, no confía en su ingenio bajo presión, confía en sus hábitos construidos sin presión. Aquí surge una diferencia clave. La inteligencia busca optimizar, la disciplina busca cumplir. He visto que optimizar demasiado pronto es una forma elegante de evitar la ejecución. El hombre inteligente quiere la mejor estrategia, el mejor sistema, el mejor momento. El hombre disciplinado empieza con lo que tiene y mejora mientras avanza. Y ese avance temprano le da una ventaja imposible de recuperar solo con pensamiento. La disciplina vence a la inteligencia porque elimina la ficción interna. He comprendido que el hombre inteligente vive negociando consigo mismo. Evalúa, reconsidera, replantea. Cada decisión consume energía mental. La disciplina reduce esas decisiones, establece reglas simples y las sigue. Esa simplicidad libera recursos mentales que la inteligencia sola desperdicia en debate interno. Muchos hombres creen que la disciplina limita la creatividad. He aprendido que ocurre lo contrario. La disciplina crea un marco estable, donde la creatividad puede operar sin caos. Sin estructura, la mente brillante se dispersa, con estructura se enfoca. El hombre disciplinado no mata su inteligencia, la dirige. El problema de la inteligencia sin disciplina es que genera una falsa sensación de avance. He visto que pensar, planear y analizar producen dopamina, te hacen sentir productivo sin haber producido nada. El hombre inteligente puede pasar semanas trabajando sin entregar resultados tangibles. El hombre disciplinado mide su día por lo que cerró, no por lo que pensó. Aquí hay una verdad dura. La disciplina no se siente bien al inicio. He comprendido que es incómoda, repetitiva y poco gratificante en el corto plazo. Por eso la mente inteligente la rechaza. Quiere estímulo, novedad, desafío cognitivo, pero la vida se construye con lo que se sostiene, no con lo que entretiene. Y la disciplina es ante todo sostenibilidad. La disciplina supera a la inteligencia porque construye confianza práctica. He aprendido que el hombre disciplinado confía en sí mismo porque se ve cumplir. No necesita recordarse que es capaz, lo demuestra todos los días. El hombre inteligente sin disciplina vive de promesas internas. Sabe que podría, pero no se ve hacerlo y esa brecha erosiona el respeto propio. En este punto es crucial entender que la disciplina no es enemiga del pensamiento, es su ancla. He visto que pensar sin actuar te vuelve ansioso, actuar sin pensar te vuelve impulsivo, pero pensar lo suficiente, y luego actuar siempre, incluso cuando no apetece, te vuelve confiable. Y la confiabilidad es una forma avanzada de poder personal. Muchos hombres esperan sentir disciplina para actuar. He aprendido que la disciplina aparece después de actuar, no antes. Primero cumples, luego tu mente se alinea. El hombre que espera sentir la disciplina se queda esperando. El hombre que actúa sin ella la construye. La disciplina vence a la inteligencia porque no necesita convencerte, no necesita motivarte, no necesita explicarte nada, simplemente te coloca frente a una tarea y te exige terminarla. Y en esa terminación, repetida, algo cambia profundamente. Dejas de verte como alguien que piensa bien, y empiezas a verte como alguien que responde. Y cuando un hombre empieza a responder de forma consistente, su inteligencia deja de ser un refugio, y se convierte en una herramienta real. Ya no piensa para evitar, piensa para mejorar lo que ya está haciendo. Ya no analiza para postergar, analiza para afinar. Ahí ocurre el verdadero giro. La inteligencia deja de ser una excusa elegante y se convierte en aliada de la disciplina, pero solo después de que la disciplina tomó el control. Porque al final la disciplina no vence a la inteligencia humillándola, la vence poniéndola a trabajar. Y el hombre que entiende esto deja de admirar su potencial y empieza por fin a respetar su capacidad de cumplir. La mayoría de los hombres inteligentes no falla por falta de ideas, falla por exceso de opciones. He visto que la mente brillante tiende a abrir demasiados caminos al mismo tiempo, ve posibilidades en todo, alternativas en cada decisión, mejoras potenciales en cada proceso. Y aunque eso parece una ventaja,
en la práctica se convierte en parálisis. La disciplina, en cambio, cierra opciones, y cerrar opciones es una forma de poder. La inteligencia quiere elegir siempre lo mejor. He aprendido que esa búsqueda constante de la mejor opción termina retrasando la acción. El hombre inteligente se pregunta si ese es el momento óptimo o si esa es la estrategia correcta, si existe una forma más eficiente. El hombre disciplinado se pregunta algo mucho más simple: ¿qué toca hacer ahora? Y mientras uno sigue evaluando, el otro ya avanzó. Aquí aparece una verdad incómoda. La vida no recompensa al que toma siempre la mejor decisión, recompensa al que toma decisiones de forma consistente. He comprendido que una decisión correcta ejecutada hoy vale más que una decisión perfecta ejecutada nunca. La disciplina entiende esto. La inteligencia sola muchas veces no. El hombre inteligente suele confiar en su capacidad de improvisar. Cree que puede resolver sobre la marcha, adaptarse rápido, corregir errores en tiempo real. He aprendido que esa confianza es frágil, porque improvisar constantemente agota, te mantiene en estado de alerta permanente. La disciplina, en cambio, reduce la necesidad de improvisar. Establece rutinas, procesos y horarios que funcionan incluso en días malos, y esa previsibilidad es una ventaja enorme. La disciplina vence a la inteligencia porque convierte el esfuerzo en algo predecible. He visto que cuando sabes exactamente qué toca hacer cada día, la resistencia mental disminuye, no discutes, no negocias, no te explicas, ejecutas. La mente inteligente odia esa simplicidad porque no la estimula, pero la vida la agradece porque produce resultados. Muchos hombres creen que su problema es la falta de claridad. He aprendido que en la mayoría de los casos es falta de repetición. Ya saben qué hacer, ya lo han pensado, ya lo han entendido. Lo que no han hecho es repetirlo el tiempo suficiente como para que funcione. La disciplina no busca claridad infinita, busca constancia finita sostenida en el tiempo. Aquí es donde la inteligencia suele sabotearse a sí misma, se aburre rápido. He comprendido que el hombre inteligente necesita novedad para sentirse vivo, y cuando la tarea deja de ser interesante, la abandona o la posterga. La disciplina no necesita interés, funciona incluso cuando la tarea es aburrida, mecánica o predecible. Y como la mayoría de los resultados importantes provienen de tareas así, la disciplina termina ganando. La disciplina supera a la inteligencia porque no depende del estado emocional. He aprendido que el hombre inteligente es sensible a cómo se siente. Si está cansado, piensa menos. Claro, si está desmotivado, duda más. La disciplina actúa incluso con emociones bajas. No ignora cómo te sientes, pero no le da el control. Cumples y luego ajustas, no al revés. Muchos hombres confunden libertad con flexibilidad total. He visto que esa flexibilidad constante debilita. La disciplina introduce restricciones claras, horarios, límites, compromisos, y lejos de encerrar esas restricciones liberan, reducen la carga mental, eliminan la necesidad de decidir todo el tiempo. El hombre disciplinado vive con menos fricción interna que el hombre inteligente sin estructura. La disciplina también vence a la inteligencia porque construye tolerancia al esfuerzo prolongado. He aprendido que el pensamiento brillante suele buscar resultados rápidos. Se frustra cuando no los ve. La disciplina entiende la lógica de la acumulación. Sabe que pequeños actos bien ejecutados durante meses superan cualquier ráfaga de genialidad ocasional. Aquí hay una verdad que pocos aceptan. La disciplina es menos glamorosa, pero más confiable. No impresiona en conversaciones, no se luce en teoría. Pero cuando pasan los años es la disciplina la que deja huella. La inteligencia sin disciplina se queda en promesa. La disciplina sin brillantez muchas veces llega más lejos. El hombre que entiende esto, deja de proteger su ego intelectual, y empieza a proteger su ego intelectual y empieza a proteger su capacidad de cumplir. Ya no necesita sentirse especial, necesita ser consistente. Ya no quiere demostrar que entiende, quiere demostrar que responde. Y cuando un hombre hace ese cambio interno, su inteligencia deja de ser un obstáculo, y se convierte en una ventaja real, porque ahora no se usa para evitar el trabajo, sino para mejorar lo que ya está haciendo todos los días. Ahí se cierra el círculo. La disciplina no elimina la inteligencia, la pone a trabajar. Y cuando la inteligencia trabaja para la disciplina, el avance deja de ser intermitente y se vuelve inevitable. Por eso en el largo plazo, no gana el más brillante, gana el que repite lo correcto cuando la brillantez ya no tiene nada nuevo que ofrecer. La mayoría de los hombres inteligentes llega a este punto creyendo que ya comprendió la importancia de la disciplina, pero sigue tratándola como una herramienta secundaria. He visto que aquí ocurre un autoengaño peligroso. El hombre acepta la disciplina en teoría, pero en la práctica sigue obedeciendo a su estado mental. Cumple cuando se siente claro, cuando está motivado, cuando el día se presta. Y eso no es disciplina, es conveniencia. En esta fase se revela una diferencia fundamental. La disciplina no existe cuando dependes de sentirte bien para actuar.
He aprendido que la disciplina empieza exactamente cuando el estado interno es desfavorable, cuando estás cansado, cuando estás aburrido, cuando no hay claridad. Ahí es donde la inteligencia suele retirarse, y ahí es donde la disciplina toma el control. El hombre inteligente tiende a creer que forzarse es antinatural. He comprendido que confunde naturalidad con comodidad. Lo natural para la mente es evitar el esfuerzo innecesario, pero lo necesario rara vez es cómodo. La disciplina no va contra tu naturaleza, va contra tu inercia, y esa distinción cambia todo, no te violenta, te dirige. Aquí aparece una verdad incómoda. La disciplina no busca que entiendas por qué haces algo cada día. He visto que busca que lo hagas aunque hoy no le vea sentido, porque el sentido completo solo aparece después de la repetición prolongada. El hombre inteligente quiere comprender antes de actuar. El hombre disciplinado actúa y deja que la comprensión llegue después. En este punto, la inteligencia suele convertirse en fiscal interno. Analiza si el esfuerzo vale la pena, si el progreso es suficiente, si el retorno es justo. He aprendido que ese juicio constante desgasta. La disciplina elimina ese desgaste al establecer reglas simples. Esto se hace, esto no se discute y eliminar la discusión libera energía para ejecutar mejor. Muchos hombres abandonan aquí porque sienten que están funcionando en automático. He comprendido que eso no es un defecto, es una ventaja. El automático bien diseñado sostiene resultados incluso cuando tu mente está en otro lugar. El hombre que necesita sentirse presente y estimulado para cumplir, está condenado a la inconsistencia. La disciplina vence a la inteligencia porque no se distrae con el ego. He visto que la inteligencia quiere sentirse reconocida, validada, especial. La disciplina no necesita sentirse nada. Funciona y el cómo funciona produce resultados. Y el cómo produce resultados termina siendo respetada incluso por la mente que al inicio la rechazaba. En esta fase, el hombre descubre que la disciplina no es una jaula, es un filtro. Filtra impulsos innecesarios, filtra decisiones pobres, filtra caminos que parecen atractivos, pero no llevan a ningún lado. El hombre inteligente sin disciplina lo quiere todo, el disciplinado elige poco y lo sostiene. Aquí se rompe una fantasía común, que pensar mejor te hará vivir mejor. He aprendido que vivir mejor requiere hacer cosas incómodas durante mucho tiempo, aunque ya sepas exactamente por qué funciona. El conocimiento sin ejecución no se transforma en vida distinta, solo se transforma en frustración sofisticada. La disciplina también supera a la inteligencia porque tolera el progreso lento. He visto que la mente brillante se desespera si no ve cambios rápidos. Empieza a cuestionar el proceso, a buscar alternativas, a cambiar de rumbo. La disciplina permanece, y al permanecer, acumula y al acumular gana. En este punto el hombre empieza a notar algo importante. Cuando cumple sin discutir, la ansiedad disminuye. He aprendido que muchas dudas no vienen de la incertidumbre, vienen de la inacción. Cuando actúas incluso sin ganas, el ruido mental se reduce, no porque todo esté claro, sino porque estás avanzando. La disciplina vence a la inteligencia porque convierte el día en algo gobernable, no perfecto, no brillante, pero gobernable. Y un día gobernable repetido suficientes veces, construye una vida sólida. La inteligencia puede diseñar esa vida en papel, la disciplina la construye en la realidad. Aquí el hombre debe tomar una decisión silenciosa, dejar de proteger su comodidad intelectual y empezar a proteger su capacidad de cumplir, no por orgullo, no por dureza, sino por respeto a sí mismo, porque ya entendió algo esencial. Pensar bien nunca fue el problema. El problema siempre fue no hacer lo que ya sabía que debía hacer. Y en este momento, cuando el hombre deja de pedirle permiso a su mente para cumplir, la disciplina deja de ser una idea poderosa y se convierte en una fuerza operativa que empieza a ganar terreno todos los días, incluso cuando la inteligencia ya no tiene nada nuevo que decir. La mayoría de los hombres inteligentes llega a esta fase con una sensación peligrosa. Cree que ya domina la disciplina porque ahora entiende su valor. He visto que entender no es dominar. De hecho, muchas veces es lo contrario. El hombre empieza a respetar la disciplina en el discurso, pero sigue subordinándola a su estado interno. Cumple cuando está alineado, cuando el día fluye, cuando no hay fricción. Y esa dependencia emocional es exactamente lo que impide que la disciplina se vuelva una fuerza real. En esta fase, la inteligencia empieza a negociar con elegancia. He comprendido que ya no dice no quiero, dice no es el mejor momento, no dice me da flojera, dice sería más eficiente hacerlo después. Y como el argumento suena razonable, el hombre lo acepta. No siente que esté fallando, siente que está siendo estratégico, pero lo que realmente está haciendo es ceder el control. Otra vez aquí, aparece una verdad que incomoda al ego intelectual. La disciplina no necesita ser óptima para ser efectiva. He visto que la mente brillante quiere siempre la mejor versión del plan, el escenario ideal, la energía correcta. La disciplina, en cambio,
Funciona con versiones imperfectas sostenidas en el tiempo. Prefiere un 70% cumplido todos los días que un 100% cumplido de vez en cuando. Y en esa diferencia aparentemente pequeña se decide todo. La disciplina vence a la inteligencia porque no espera alineación interna. He aprendido que el hombre disciplinado no se pregunta si hoy se siente conectado con su propósito. Se pregunta si hoy corresponde cumplir y cumple. Esa acción repetida reeduca a la mente. La inteligencia, cuando ve resultados consistentes, deja de discutir, pero solo después de que la disciplina se impuso sin pedir permiso. En esta etapa, el mayor obstáculo es el cansancio mental acumulado. He comprendido que el hombre inteligente se agota porque decide demasiado. Cada día evalúa, reconsidera, replantea. La disciplina reduce ese desgaste estableciendo reglas fijas. No piensas si hoy entrenas. No piensas si hoy trabajas en lo importante. Trabajas. Esa eliminación de decisiones innecesarias libera una cantidad enorme de energía que la inteligencia sola desperdicia. Muchos hombres abandonan aquí, porque sienten que la disciplina los vuelve menos ellos. He aprendido que confunden identidad con impulsividad. Creen que si no siguen su ritmo interno se están traicionando, pero la verdad es otra. Te traicionas cuando obedeces cada impulso y postergas lo que sabes que te conviene. La disciplina no borra tu identidad, la estabiliza. En esta fase, la disciplina empieza a exigir algo más profundo que acción, exige honestidad operativa. He visto que el hombre debe reconocer cuando está usando su inteligencia para escapar del esfuerzo, no para juzgarse, sino para corregirse. Detectar esa maniobra interna es clave, porque mientras no la veas, seguirás creyendo que estás avanzando cuando solo estás pensando mejor. La disciplina vence a la inteligencia porque no necesita sentirse inspirada. He aprendido que puede operar en días grises repetitivos y sin brillo, y como la mayoría de los días importantes son así, la disciplina termina acumulando ventaja. El hombre inteligente suele esperar el día ideal, el disciplinado construye incluso en días mediocres, y la vida se construye, y en este punto, el hombre empieza a notar algo incómodo pero liberador. Cuando cumple sin negociar, la ansiedad baja. He comprendido que muchas dudas existen porque no estás actuando. Cuando actúas, incluso sin ganas, el ruido mental se reduce. No porque todo esté resuelto, sino porque estás avanzando. La acción ordena la mente más que cualquier análisis. La disciplina también supera a la inteligencia porque no necesita resultados inmediatos para continuar. He visto que el hombre inteligente quiere pruebas rápidas de que va por el camino correcto. Si no las ve, cambia de estrategia. La disciplina permanece y al permanecer convierte el tiempo en aliado. La inteligencia quiere convencer al presente. La disciplina construye el futuro. Aquí se consolida una decisión silenciosa, dejar de usar la inteligencia como escudo y empezar a usarla como herramienta. He aprendido que cuando la disciplina toma el control, la inteligencia deja de preguntar por qué y empieza a preguntar cómo mejorar lo que ya hago. Ese cambio interno es profundo, pasas de evitar el trabajo a refinarlo. La disciplina vence a la inteligencia no porque sea más brillante, sino porque es más confiable, y la vida no se construye con genialidad ocasional, se construye con confiabilidad diaria. El hombre que entiende esto deja de admirar su capacidad de pensar y empieza a respetar su capacidad de cumplir. En este punto, el hombre deja de discutir con la disciplina y empieza a obedecerla, no como un castigo, sino como una forma de respeto propio, y cuando eso ocurre, algo se alinea definitivamente. La inteligencia deja de ser un obstáculo elegante y se convierte por fin en una aliada al servicio de la acción sostenida. Ahí, sin ruido y sin épica, la disciplina empieza a ganar de forma irreversible. La mayoría de los hombres inteligentes no se da cuenta de que en esta fase la disciplina deja de ser un acto consciente y empieza a convertirse en un sistema que te sostiene incluso cuando tú flaqueas. He visto que aquí ocurre un cambio decisivo. Ya no se trata de forzarte a cumplir, se trata de vivir de una manera en la que no cumplir se vuelve incómodo, y ese cambio no es emocional, es estructural. En esta fase, la inteligencia empieza a perder su rol dominante porque el día ya está diseñado. He comprendido que cuando tu vida tiene horarios claros, prioridades definidas y reglas simples, la mente deja de negociar. Ya no tiene espacio para preguntar si hoy conviene o no. La disciplina vence porque elimina el debate antes de que empiece. Y donde no hay debate no hay parálisis. Aquí aparece una verdad que muchos hombres no quieren aceptar. La fuerza de voluntad no escala. He aprendido que puede forzarte unos días, incluso unas semanas, pero no puede forzarte durante años. La disciplina real no depende de voluntad heroica, depende de diseño inteligente. Dormir a la hora correcta, trabajar cuando toca, reducir estímulos innecesarios, proteger bloques de tiempo. Todo eso parece simple, pero es exactamente lo que hace que la disciplina sea sostenible. El hombre inteligente suele confiar en su capacidad de resistir tentaciones. He visto que el hombre disciplinado prefiere no exponerse a ellas no porque sea débil,
sino porque es estratégico. Sabe que cada batalla innecesaria consume energía y la energía que se ahorra se invierte en avanzar. La disciplina vence a la inteligencia porque no quiere ganar discusiones internas, quiere evitarlas. ¿Qué área de tu vida sabes que necesita más disciplina? Comparte tu respuesta en los comentarios. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. En esta etapa el obstáculo principal ya no es la pereza, es la sobrecarga. He comprendido que muchos hombres inteligentes se llenan de compromisos porque creen que pueden con todo y cuando se saturan empiezan a fallar no por incapacidad, sino por exceso. La disciplina enseña a elegir menos para sostener más, renunciar a lo que no suma, es una forma avanzada de inteligencia aplicada. Aquí se redefine la relación con el cansancio. He aprendido que el hombre disciplinado no interpreta el cansancio como señal de parar todo, sino como señal de ajustar. Ajusta ritmo, ajusta expectativas, ajusta carga, pero no abandona la estructura, porque sabe que abandonar la estructura por cansancio te devuelve al caos y el caos siempre cansa más. La disciplina supera a la inteligencia, porque entiende algo que la mente brillante suele ignorar: la consistencia es más importante que la intensidad. He visto que un ritmo moderado sostenido durante meses supera cualquier esfuerzo extremo de corta duración. La inteligencia suele buscar picos de rendimiento. La disciplina construye mesetas estables y esas mesetas son las que permiten crecer sin romperte. En esta fase, la mente empieza a aceptar algo incómodo. No necesitas sentirte inspirado para vivir bien. He comprendido que cuando la disciplina está integrada haces lo correcto, incluso cuando no sientes nada especial. No hay épica, no hay emoción, solo cumplimientos obvios. Y ese cumplimiento repetido construye una identidad mucho más fuerte que cualquier estado emocional elevado. Aquí también se rompe otra fantasía común, que la disciplina es rígida. He aprendido que la disciplina madura es flexible donde importa y firme donde no negocia. Sabe cuándo ajustar sin romper, sabe cuándo descansar sin abandonar, sabe cuándo apretar sin destruir. Esa flexibilidad con estructura es lo que la hace superior a la inteligencia impulsiva. En este punto, el hombre empieza a confiar más en su sistema que en su estado mental. He visto que ya no se pregunta cómo se siente para decidir qué hacer. Decide primero y deja que el estado mental se adapte, y casi siempre se adapta. La acción ordena la mente, no al revés. La disciplina vence a la inteligencia porque convierte el progreso en algo predecible. No dependes de rachas buenas, no dependes de claridad total, no dependes de motivación, dependes de procesos que funcionan incluso cuando tú no estás en tu mejor versión. Y eso es poder real. El hombre que llega a esta fase ya no discute si la disciplina es necesaria, ya lo comprobó. Ahora entiende que la disciplina no es una herramienta más, es la base sobre la que todo lo demás se apoya. Sin ella, la inteligencia se dispersa. Con ella la inteligencia se afila. Aquí ocurre algo definitivo. El hombre deja de preguntarse si está siendo demasiado duro consigo mismo y empieza a preguntarse si está siendo lo suficientemente coherente. Y esa pregunta cambia todo, porque la coherencia no depende de cómo te sientes, depende de cómo vives. La disciplina vence a la inteligencia porque no necesita convencerte cada día, se vuelve tu forma de operar. Y cuando tu forma de operar es estable, la vida deja de ser una serie de intentos brillantes y se convierte en una construcción constante. En esta etapa, la disciplina ya no compite con la inteligencia, la gobierna, y cuando la inteligencia acepta ser gobernada, deja de sabotear y empieza a servir. Ahí es donde el avance deja de ser intermitente y se vuelve inevitable. La mayoría de los hombres inteligentes cree que al llegar a este punto, la disciplina ya está integrada y no requiere mayor atención. He comprendido que este es el momento donde muchos retroceden sin notarlo, no porque abandonen, sino porque dejan de cuidar. La disciplina no se rompe con una gran decisión equivocada, se erosiona con pequeños descuidos tolerados, y el hombre inteligente suele tolerarlos porque sabe explicarlos. En esta fase, el obstáculo principal es la confianza mal entendida. He aprendido que el hombre empieza a decirse que ya puede relajarse, que ya demostró que puede, que no pasa nada si hoy no cumple. Y aunque esas frases parecen inofensivas, esconden una trampa, devuelven el control a la mente negociadora. La disciplina pierde fuerza cuando deja de ser vigilada. La disciplina vence a la inteligencia aquí porque no necesita razones nuevas para sostenerse. He visto que el hombre disciplinado no necesita sentirse convencido cada día. Cumple porque esa es su forma de vivir. El hombre inteligente, en cambio, vuelve a evaluar y cada evaluación abre la puerta a la excepción. En esta etapa, la mente busca estímulo. He comprendido que cuando la vida se ordena aparece una sensación de monotonía. El hombre inteligente, acostumbrado a desafíos mentales, confunde esa monotonía con estancamiento y para escapar introduce variaciones innecesarias, cambia rutinas, rompe horarios,
prueba atajos y sin darse cuenta debilita la estructura que lo sostenía. Aquí aparece una verdad difícil de aceptar. No todo aburrimiento es señal de que algo está mal. He aprendido que muchas veces es señal de que estás haciendo lo correcto durante el tiempo suficiente. La disciplina no siempre se siente estimulante, pero es profundamente efectiva. El hombre que huye del aburrimiento termina huyendo de la consistencia. La disciplina supera a la inteligencia porque no busca sentirse viva, busca funcionar. He visto que el hombre que necesita emoción para cumplir siempre será inestable. El hombre que acepta la sobriedad operativa se vuelve confiable, y la confiabilidad es una forma de poder silencioso que la inteligencia sola no puede producir. En esta fase, el mayor riesgo es la distracción elegante. He comprendido que no llega como caos, llega como compromisos interesantes, actividades productivas que no son prioritarias, estímulos constantes que no parecen dañinos. El hombre disciplinado aprende a filtrar incluso lo bueno para proteger lo esencial. El hombre inteligente quiere aprovechar todo. Aquí se redefine la relación con el descanso. He aprendido que descansar no es romper la disciplina, es parte de ella, pero descansar sin criterio se convierte en rendición. El hombre disciplinado descansa para sostener su estructura. El hombre inteligente a veces descansa para evitar el esfuerzo. Y esa diferencia, aunque es sutil, es decisiva. La disciplina vence a la inteligencia porque convierte el estándar en identidad. He visto que el hombre deja de preguntarse si debería cumplir y empieza a sentirse incómodo cuando no lo hace. Esa incomodidad es saludable, indica que la identidad cambió, que el incumplimiento ya no es neutro, es una señal de desalineación. En esta etapa el hombre empieza a ver resultados más claros. He comprendido que eso puede ser peligroso porque el éxito parcial alimenta el ego intelectual. Empiezas a pensar que el sistema funciona por tu talento, no por tu disciplina. Y cuando crees eso, empiezas a descuidar lo que realmente te llevó ahí. La disciplina vence a la inteligencia porque no se atribuye el mérito. He aprendido que simplemente sigue, no se engrandece, no se confía de más, no se explica. El hombre que adopta esa postura se vuelve cada vez más difícil de sabotear. Aquí se consolida una verdad esencial. La disciplina no es un logro, es un mantenimiento. No se conquista una vez, se cuida todos los días. Y el hombre que entiende esto deja de buscar la sensación de haber llegado. Entiende que llegar no existe, existe sostener. En esta fase, la disciplina ya no necesita imponerse, pero sí necesita ser protegida. Y protegerla significa decir no a lo innecesario, resistir la tentación de variar sin razón, y recordar que la simplicidad sostenida es una ventaja, no una limitación. El hombre que supera este punto, deja de usar su inteligencia para escapar del esfuerzo, y empieza a usarla para reforzar la estructura. Ya no piensa en cómo evitar cumplir, piensa en cómo cumplir mejor sin romperse. Ahí ocurre algo definitivo. La disciplina deja de ser una herramienta poderosa y se convierte en una forma de vida. Y cuando eso sucede, la inteligencia por primera vez deja de competir y empieza a servir. Porque al final no gana el que piensa más rápido, gana el que se mantiene firme cuando ya no hay nada nuevo que pensar. La mayoría de los hombres inteligentes no se da cuenta de que en esta etapa la disciplina ya no se pone a prueba por la dificultad, sino por la comodidad. He comprendido que cuando las cosas empiezan a funcionar, cuando la vida se vuelve más estable y predecible, el riesgo ya no es fallar por incapacidad, sino aflojar por exceso de confianza. Y ese aflojamiento casi siempre se justifica con argumentos brillantes. En esta fase, la inteligencia intenta recuperar el control a través de la optimización constante. He visto que el hombre empieza a preguntarse si todo podría hacerse de una manera más eficiente, más rápida o más flexible, y aunque mejorar es natural, aquí suele esconderse una trampa: cambiar lo que ya funciona solo para sentir estimulación mental. La disciplina, en cambio, protege lo que funciona antes de modificarlo. No cambia por aburrimiento, cambia por necesidad. La disciplina vence a la inteligencia aquí porque entiende algo crucial. No todo progreso requiere novedad. He aprendido que muchos de los mejores avances vienen de sostener lo mismo durante más tiempo del que tu ego considera razonable. El hombre inteligente quiere evolucionar rápido, el disciplinado prefiere consolidar lento, y en esa diferencia el tiempo se convierte en aliado de uno y en enemigo del otro. En esta etapa, el obstáculo principal es la distracción sofisticada. He comprendido que no llega como pereza, llega como oportunidades interesantes, compromisos útiles, ideas que parecen alineadas, pero no lo están del todo. El hombre inteligente siente que puede integrar todo. El hombre disciplinado aprende a filtrar incluso lo bueno para no sacrificar lo esencial. Aquí se redefine la relación con la identidad. He visto que el hombre deja de verse como alguien disciplinado y empieza a verse como alguien que simplemente vive de cierta manera. Y cuando la disciplina se integra a la identidad, cualquier desviación empieza a sentirse incómoda,
no por culpa sino por incoherencia. Esa incomodidad es una señal de madurez, no de rigidez. La disciplina supera la inteligencia porque no necesita reinterpretarse cada semana. He aprendido que el hombre inteligente suele revisar su sistema constantemente buscando ajustes finos que en realidad no son necesarios. Esa revisión excesiva desgasta. La disciplina madura revisa de forma periódica, no compulsiva, ajusta con criterio, no con ansiedad. En este punto el tiempo empieza a jugar un papel distinto. He comprendido que cuando hay disciplina sostenida, los días dejan de sentirse caóticos y empiezan a sentirse acumulativos. No importa tanto como fue hoy, importa que hoy se sumó a una cadena larga de días cumplidos. Esa acumulación es invisible, pero imparable, y la inteligencia por sí sola no puede competir con eso. La disciplina vence a la inteligencia porque protege el foco. He visto que el hombre inteligente se dispersa con facilidad cuando todo parece posible. La disciplina reduce el campo de acción para aumentar profundidad. Hace menos cosas, pero las hace mejor y por más tiempo. Y en el largo plazo, la profundidad vence a la versatilidad superficial. Aquí aparece una verdad incómoda: cuando la vida funciona, la mente busca problemas para sentirse relevante. He aprendido que muchos hombres empiezan a cuestionar lo que no está roto solo para volver a sentir desafío mental. El hombre disciplinado reconoce esa inquietud y no le obedece. Entiende que no todo desafío es necesario y que la estabilidad no es estancamiento. En esta etapa, la disciplina también redefine el descanso. He comprendido que descansar no es romper la estructura, es parte de ella. Pero descansar sin intención puede convertirse en indulgencia. El hombre disciplinado descansa para sostener el sistema. El inteligente a veces descansa para escapar de la repetición. Esa diferencia decide si el descanso fortalece o debilita. La disciplina vence a la inteligencia porque no necesita demostrarse inteligente. He visto que no busca impresionar, busca permanecer. Y permanecer es una habilidad rara en un mundo obsesionado con el cambio constante. El hombre que permanece coherente se vuelve extremadamente difícil de desplazar. En esta etapa, la batalla ya no es visible. Nadie la ve desde fuera, pero internamente es decisiva. Se gana cuando eliges no cambiar lo que funciona solo para sentirte más listo. Se gana cuando respetas el proceso, aunque ya no sea emocionante. Se gana cuando prefieres continuidad sobre novedad. Y cuando un hombre supera este punto, algo se consolida definitivamente. La disciplina deja de ser una estrategia para vencer a la inteligencia y se convierte en el marco que la contiene. La inteligencia ya no sabotea buscando estímulo. Ahora refina, mejora y protege lo que ya está en marcha. Ahí es donde la ventaja se vuelve irreversible, porque mientras otros siguen pensando cómo avanzar mejor, tú sigues avanzando igual. Y esa igualdad sostenida día tras día termina superando cualquier destello de brillantez aislada. Por eso, en el largo plazo, no gana el que cambia más rápido, gana el que sabe cuándo no cambiar. Y esa sabiduría no viene de la inteligencia pura, viene de la disciplina madura que aprendió a respetar el tiempo como su aliado más poderoso. La mayoría de los hombres inteligentes no se prepara para esta etapa porque no la considera una amenaza. He comprendido que aquí la disciplina ya está presente, los resultados empiezan a ser visibles y la vida funciona mejor que antes. Y justamente por eso el riesgo cambia de forma. Ya no es el abandono, es la autocomplacencia silenciosa. No haces nada mal, pero dejas de hacer algunas cosas bien. En esta fase, la inteligencia intenta apropiarse del mérito. He visto que el hombre empieza a pensar que lo que funciona es fruto de su entendimiento, de su criterio, de su capacidad mental, y aunque eso es parcialmente cierto, es incompleto. Lo que realmente sostiene los resultados no es lo que sabes, es lo que sigues haciendo incluso cuando ya sabes que funciona. Cuando el ego intelectual toma el control, la disciplina empieza a perder prioridad sin que nadie lo note. La disciplina vence a la inteligencia aquí porque no se enamora del resultado. He aprendido que el hombre disciplinado entiende algo esencial. Los resultados son consecuencia, no permiso. No son una señal para aflojar, son una señal para proteger el proceso. El hombre inteligente, en cambio, puede interpretar el éxito como confirmación de que ya no necesita sostener lo mismo con la misma precisión. En esta etapa aparece una tentación muy específica: expandirte antes de consolidarte. He comprendido que el hombre empieza a decirse que puede hacer más, asumir más, abrir más frentes, y aunque podría, no siempre conviene. La disciplina enseña a preguntar primero: ¿esto fortalece la estructura o la pone en riesgo? El hombre inteligente suele preguntar: ¿puedo hacerlo? El disciplinado pregunta: ¿debo hacerlo ahora? Aquí se redefine la relación con la ambición. He visto que la ambición sin disciplina se convierte en dispersión. La ambición con disciplina se convierte en dirección.
El hombre que llega a este punto aprende a contener su impulso de crecer por crecer. Prefiere crecer de forma que no destruya lo que ya construyó. Y esa contención es una forma elevada de autocontrol. La disciplina supera la inteligencia porque entiende el valor del ritmo. He aprendido que muchos hombres se aceleran justo cuando deberían estabilizar. Ven una racha positiva y quieren duplicarla, triplicarla, explotarla, y en ese apuro rompen el equilibrio. La disciplina mantiene el paso incluso cuando la tentación de correr es fuerte, porque sabe que el ritmo sostenido vence a la aceleración impulsiva. En esta fase, el obstáculo no es la pereza ni la duda, es la saturación elegante. He comprendido que el hombre inteligente empieza a llenarse de compromisos que parecen valiosos, interesantes o estratégicos, pero cada compromiso adicional roba atención y la atención es el recurso más frágil de todos. La disciplina protege la atención incluso cuando el ego quiere dispersarla. Aquí también cambia la relación con la validación externa. He visto que empiezan a llegar señales de reconocimiento, respeto, resultados, expectativas ajenas. Y si no estás atento, empiezas a vivir para sostener esa mirada. El hombre disciplinado acepta el reconocimiento sin obedecerlo, no cambia su conducta para agradar, mantiene su estándar aunque nadie lo vea o aunque todos lo miren. La disciplina vence a la inteligencia porque no se deja impresionar por el progreso. He aprendido que sigue tratando los días como bloques de trabajo, no como vitrinas de logro. Cumple, ajusta, continúa. Mientras la inteligencia quiere interpretar, explicar y capitalizar, la disciplina simplemente sostiene. En esta etapa, el hombre debe aprender a decir no a cosas buenas para proteger lo verdaderamente importante. He comprendido que esta es una de las habilidades más difíciles de desarrollar, porque no estás rechazando algo negativo, estás rechazando algo atractivo, y solo la disciplina madura tiene la claridad para hacerlo sin culpa. La disciplina supera a la inteligencia porque entiende que el mayor riesgo ya no es fracasar, es perder profundidad, superficializarse, diluirse, convertirse en alguien ocupado pero menos enfocado. El hombre disciplinado elige profundidad incluso cuando la superficie parece más rentable a corto plazo. En esta etapa, la batalla ya no se siente como conflicto interno, se siente como una serie de decisiones sobrias que nadie aplaude, decidir no expandirte todavía, decidir no aceptar todo, decidir no cambiar lo que funciona, decidir proteger tu energía cuando podrías gastarla. Y esas decisiones acumuladas determinan si la disciplina sigue gobernando o si la inteligencia vuelve a tomar el volante. Antes de que termine, quiero saber qué estándar personal no estás dispuesto a negociar. Compártelo abajo. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. El hombre que supera este punto entiende algo definitivo. No todo lo que puedes hacer te conviene, y no todo lo que te conviene necesita hacerse ahora. Esa claridad solo la da la disciplina sostenida, no el pensamiento brillante. Aquí silenciosamente se define quién se mantiene y quién se dispersa. Y como siempre, no gana el que entiende más opciones, sino el que sabe renunciar a ellas para seguir avanzando en la dirección correcta. La mayoría de los hombres cree que el punto final de este proceso es convertirse en alguien extremadamente inteligente y extremadamente disciplinado al mismo tiempo. He visto que la verdad es más simple y más dura. El objetivo no es equilibrar ambas, es decidir cuál gobierna. Y cuando la disciplina gobierna, la inteligencia deja de ser un riesgo y se convierte en una herramienta poderosa al servicio de algo más grande que el ego. En esta etapa final, el hombre ya no discute si la disciplina es necesaria, tampoco se pregunta si podría vivir sin ella, lo sabe. Ha visto lo que ocurre cuando se relaja, cuando negocia, cuando confía demasiado en su criterio momentáneo, y también ha visto lo que ocurre cuando cumple sin excusas. Esa evidencia ya no se cuestiona, se respeta. Aquí se revela una verdad definitiva. La disciplina no vence a la inteligencia humillándola, la vence poniendo límites claros. He comprendido que la inteligencia sin límites se dispersa, se sobreestima y se sabotea. La disciplina establece fronteras internas, qué se hace, cuándo se hace, y qué no se negocia. Dentro de esas fronteras la inteligencia puede operar con precisión. Fuera de ella se vuelve peligrosa. En este punto final, el hombre deja de verse como alguien que tiene disciplina y empieza a verse como alguien que vive bajo estándares, y vivir bajo estándares no es rigidez, es claridad. No te preguntas cada día quién quieres ser, ya lo decidiste. No evalúas constantemente si conviene cumplir, sabes que no cumplir te desordena. Esa claridad elimina una enorme cantidad de fricción interna. La disciplina supera a la inteligencia porque no necesita reinterpretar la vida cada semana. He aprendido que el hombre inteligente suele replantearlo todo cuando algo cambia, cuando aparece una duda,
cuando surge una nueva idea, el hombre disciplinado ajusta sin romper, mantiene lo esencial intacto y modifica lo accesorio. Esa jerarquía es la diferencia entre evolución y caos. Aquí ocurre algo profundo. La paz interna deja de depender de resultados externos. He visto que cuando la disciplina está integrada, el hombre se siente estable, incluso en días mediocres. No necesita ganar hoy para sentirse en control. Se siente en control porque cumplió, y esa sensación es mucho más sólida que cualquier logro puntual. En esta etapa, la inteligencia deja de buscar protagonismo. He comprendido que ya no necesita demostrar que entiende más que otros. Su función ahora es optimizar lo que ya se hace bien, no justificar por qué no se hace. La mente deja de ser juez y se convierte en ingeniero. Mejora procesos, afina detalles, protege la estructura. La disciplina vence a la inteligencia porque convierte el tiempo en aliado. He aprendido que el hombre disciplinado ya no siente urgencia por cambiar su vida cada año. Vive de tal forma que cualquier año puede ser bueno si mantiene el estándar. No depende de motivación, de crisis ni de inspiración. Depende de continuidad. Y la continuidad es una fuerza silenciosa que aplasta cualquier destello de brillantez aislada. Aquí se redefine el concepto de libertad. He visto que la verdadera libertad no es hacer lo que quieres, es no hacer lo que te desordena, es decir no, incluso cuando podrías decir sí. Es sostener tu palabra incluso cuando nadie te vigila. Esa libertad no se siente emocionante, se siente firme, y la firmeza es la base de una vida dirigida. La disciplina supera a la inteligencia porque elimina la necesidad de estar siempre convencido. He comprendido que el hombre ya no necesita entender cada paso para darlo. Confía en el sistema que construyó, y esa confianza no es ciega, es empírica. Se basa en años de ver que cumplir funciona y negociar no. En este punto final, el hombre entiende algo que cambia todo. No necesita ser el más listo, necesita ser el más consistente, no necesita pensar mejor que los demás, necesita sostener mejor que los demás, y sostener día tras día, incluso cuando nadie aplaude, es una forma de fortaleza que la inteligencia sola no puede producir. Aquí termina la competencia entre disciplina e inteligencia, no porque se reconcilien, sino porque el rol quedó claro. La disciplina dirige, la inteligencia ejecuta dentro de ese marco, y cuando eso ocurre el sabotaje interno desaparece, no porque seas perfecto, sino porque eres coherente. Y esta es la verdad final. La disciplina vence a la inteligencia porque la vida no se construye con lo que entiendes, se construye con lo que sostienes. El hombre que entiende esto deja de admirar su capacidad mental y empieza a respetar su capacidad de cumplir. Desde ese punto ya no importa cuántas ideas tengas, cuántas opciones veas o cuánta claridad intelectual poseas. Importa que pase lo que pase sigas respondiendo a tus estándares, porque al final no gana el hombre más brillante, gana el hombre que no se traiciona cuando nadie lo está mirando.